Desde la costa de Francia divisamos el lugar donde se hundió un buque de transporte aliado de tropas. El pecio de la Segunda Guerra Mundial, esparcido por el fondo del mar, habla de una tragedia olvidada. Casi 800 soldados americanos perdieron la vida. El secreto y el misterio rodean sus muertes. Ahora una nueva investigación revela detalles estremecedores. Una expedición submarina arroja más luz sobre los errores cometidos y las causas de que tantos hombres jóvenes tuvieran que morir. Misteriosos naufragios. SS Leopoldville. Nochebuena de 1944. El buque de transporte SS Leopoldville navega desde Inglaterra a Francia, llevando refuerzos aliados que se necesitan en el frente con urgencia. Sin que nadie lo esperase, un torpedo hace una vía de agua en el costado del barco. Muchos murieron a causa de la explosión inicial. El resto esperaba un rescate inminente. Pero una serie de indecisiones... Dígale que eche el ancla. Y la escasa comunicación entre los barcos y la costa provocó un retraso fatal para otros cientos de hombres. El desastre del Leopoldville fue la peor tragedia sufrida por una división de infantería americana como resultado de un ataque submarino enemigo. El misterio de cómo y por qué pudo tener lugar semejante desastre a la vista de un puerto pleno de actividad nunca ha sido resuelto. Y lo más importante, ¿se pudo haber salvado a más personas? Con el fin de aportar respuestas recientes a estas preguntas, una expedición submarina investigará los restos del SS Leopoldville. Los submarinistas no tienen que ir muy lejos. El pecio se encuentra apenas a 5 millas y media, unos 8 kilómetros, de la costa francesa. El equipo de buceadores tiene la esperanza de que estos restos proporcionen la versión definitiva de los sucesos ocurridos aquel fatídico día de Nochebuena de 1944. La cercanía del Leopoldville a la costa hace que la expedición sea aparentemente fácil. Pero estas aguas son muy peligrosas. Si los submarinistas se desorientasen entre los restos del navío, las consecuencias podrían ser fatales. El Leopoldville es un pecio bastante peligroso a la hora de realizar una buena inmersión. En esta parte de la costa las corrientes son muy fuertes. Se trata de una península de la costa norte de Francia, en donde la marea azota por todos lados. Y como las mareas son muy dinámicas, la visibilidad es muy escasa. La investigación del Leopoldville es ahora una carrera contra el tiempo. El pecio está empezando a romperse y a desmoronarse debido a las fuertes corrientes. La sonda multihaz submarina lo demuestra claramente. Las secciones de proa y popa están desapareciendo, y con ellas algunas de las claves de su hundimiento. Se puede ver que la popa se ha desprendido. Es ese trozo en forma de V. A continuación está lo que creemos que es el agujero del torpedo. Este agujero. Ese. Tuvo que ser en la parte posterior de la bodega, donde había unos 300 hombres. La sonda multihaz radiografía el pecio utilizando ondas sonoras para crear una imagen en 3D. Los buzos pueden hacerse una idea clara de la posición del Leopoldville y de su altura. Una información muy valiosa después de estar arriesgando su vida al realizar una inmersión en estas condiciones. El primer descenso es para orientarse con respecto al pecio. A medida que bajan hacia los restos, la visibilidad empeora. Dependen de las imágenes de la sonda multihaz para calcular su posición. Hay que tener en cuenta que son los restos de un barco que yace de costado. Por lo tanto, los suelos son ahora las paredes.
Una vez que eres consciente de esta orientación, vas pasando de una cubierta a otra a lo largo del pecio. La altura desde el suelo marino es de unos 15 o 20 metros. Es una gran estructura submarina. Se parece mucho a la estructura de acero de un rascacielos en construcción. Quedan las vigas cruzadas, columnas, etc. Pero todas las placas metálicas y paneles de madera que había entre ellas se han podrido y han desaparecido. Aún así sigue siendo un pecio simbólico. Era un gran transatlántico con mucha historia. Este lujoso barco de pasajeros, el Leopoldville, fue construido en Hoboken, Bélgica, en 1929 y le dio el nombre a la capital del antiguo Congo belga. Con sus 150 metros y 11.500 toneladas, este transatlántico hacía la travesía entre Amberes y África hasta que experimenta un drástico cambio de función. El Leopoldville es un barco belga que el ministro inglés de Transporte de Guerra alquiló para el traslado de las fuerzas aliadas por el mundo. Ya había realizado unos 30 o 40 viajes a través del canal desde el día D en adelante para transportar tropas. Por eso, en cierto modo, aquello era un viaje rutinario para la tripulación. El 24 de diciembre de 1944, el Leopoldville recibió la orden de llevar tropas de la 66 División de Infantería al otro lado del canal a Cherburgo, Francia. Fue en las Ardenas donde necesitaron refuerzos de manera urgente, porque los alemanes estaban preparando un ataque masivo contra los aliados en la que pronto sería conocida como la Batalla de las Ardenas o del Bulge. Soldados muy jóvenes, muchos menores de 21 años, se encontraron de la noche a la mañana acudiendo al frente en la víspera de Navidad. El 24 de diciembre supimos que había llegado un envío de comida que resultaron ser pavos congelados. Todavía estábamos preparando las patatas cuando dijeron: «Preparad el equipaje, nos vamos». Yo dije: «¿A dónde vamos?». Y contestaron: «Os vais a Francia». Meted todo lo que queráis en el petate. Nos vamos de aquí en 30 minutos y no regresaremos. Y sabíamos que iba a ser así. Íbamos a combatir. Pero pronto surgieron los problemas en los muelles de Southampton. Debido a las prisas, no se hizo una lista precisa de los soldados que embarcaron en el Leopoldville. Nadie sabía con exactitud quién iba en el barco. Finalmente, a las 9:15 de la mañana del 24 de diciembre, el Leopoldville comienza su travesía por el Canal de la Mancha, en compañía de otro transporte de tropas y 4 buques militares de escolta. En el puente de mando del Leopoldville estaba el experto capitán Charles Lindbergh. Los oficiales y la tripulación incluían a 120 belgas y 93 hombres del Congo belga africano. Durante 4 años, el barco transportó sin incidentes ni bajas a decenas de miles de soldados a las líneas del frente en Europa y el norte de África. Pero en diciembre de 1944, las circunstancias comenzaron a ser adversas. Sin embargo, desde mediados de noviembre, los submarinos alemanes vuelven a aparecer en el canal. No son muy numerosos, pero muchos de ellos ya poseen tecnología snorkel. Eso quiere decir que no tienen que permanecer largos periodos en la superficie, que sería su mayor vulnerabilidad durante la guerra. El submarino alemán U-486 estaba equipado con un snorkel que funciona como un dispositivo de entrada de aire y que permitía perseguir barcos aliados a profundidad de periscopio sin ser visto. En la víspera de esa Navidad, el submarino aguardó hasta que el Leopoldville entró en su campo de visión. A las 6 horas menos 6 minutos, el U-486 abrió fuego a unos 2 kilómetros de distancia. Yo estaba apoyado en la barandilla, mirando la estela, cuando explotó el torpedo. Un torpedo alcanzó al Leopoldville en el último cuarto a estribor.
Primero fue una burbuja, como una pompa de jabón emergente. En realidad era la onda de choque. Después salieron nubes negras en ebullición y trozos de materiales del tamaño como de un brazo o una pierna, que yo supuse que podían pertenecer a los soldados a los que había alcanzado allí dentro. El torpedo explotó y me tiró de la hamaca. La bomba había hecho un boquete en el costado del barco por donde estaba entrando el agua. Era una locura. Fue terrible. Tenía el estómago revuelto. No sentí nada ni oí la explosión. De lo primero que fui consciente es de que estaba en la cubierta. Me estaba poniendo en pie y el agua me salpicaba. Hice una locura cuando estaba en cubierta. Volví a bajar para recuperar algunas fotos de mi familia y de la que entonces era mi novia. Pensé que era lo único que podía llevar conmigo. Si hubiera empezado a hundirse, no me habría salvado, porque habría estado en el interior del barco. Cogí la linterna y me dirigí a las escaleras. Muchos compañeros me siguieron, porque daba la impresión de que sabía lo que hacía. Pero en realidad no era así. Solo estaba buscando una salida. Sacudió todo el barco. Los compañeros parecían mantener la calma. Lo que estaba ocurriendo era caótico. Pero eso no quiere decir que uno tenga que participar en el caos. El U-486 se retiró sin ser detectado, tras asestarle un golpe mortal al transporte de tropas. Durante las 2 horas siguientes, los hombres de la 66 División iban a debatirse entre la vida y la muerte. Los buceadores descienden los 56 metros que hay entre la superficie y el SS Leopoldville, un barco de transporte de tropas aliadas hundido el 24 de diciembre de 1944 frente a las costas de Francia. Luchan contra la escasa visibilidad. Los submarinistas buscan entre los restos del navío, erosionados durante años por fuertes corrientes, algunas claves de su terrible final. Pronto encuentran objetos en el fondo del mar. Objetos que recuerdan a los buceadores la confusión y el caos que reinaban a bordo del Leopoldville antes de que se hundiera. Conociendo la historia de los 800 soldados americanos que se hundieron con este barco y con el descubrimiento de esa cantidad de cascos allí tirados, la cantidad de botas y botellas y todas esas pertenencias, tienes que preguntarte qué fue lo que ocurrió. Muchos soldados murieron cuando el torpedo alcanzó el buque. Otros quedaron atrapados en la parte de abajo sin posibilidad de salir. Los supervivientes se dirigieron hacia las cubiertas superiores sin darse cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Solo pensábamos en que nos habían alcanzado, pero que lo lograríamos. Nos quedamos allí formados en filas esperando que alguien nos dijese algo. Deseábamos recibir información, pero no nos llegaba ninguna. No conocíamos los daños, ni lo que iba a pasar con el barco, ni nada. Desde cubierta podían divisar las luces del puerto de Cherburgo. Confiaban en que la ayuda llegaría rápidamente. A través de la megafonía alguien dice que estemos tranquilos, que no hay problema, que iban a venir a rescatarnos desde tierra firme y que no había razón para preocuparse.
Por debajo de la cubierta, gradual e inexorablemente, el agua iba llenando las salas de máquinas y de calderas. El transatlántico siniestrado se hundía tan despacio que aún parecía posible el rescate. Suponíamos que iban a venir a remolcarnos hasta alguna playa y que podríamos desembarcar. Tal vez fuese esa una de las razones por las que nos quedamos allí, esperando que sucediese algo. El misterio consistió en que no hubo rescate inmediato. No se presentó ningún barco de forma inminente y los hombres estaban indefensos. En el puente de mando, el comandante del convoy y capitán del HMS Brilliant, John Pringle, presencia la explosión. Señor, es el Leopoldville. Ha sido alcanzado. Pringle desconocía la causa de la explosión. No obstante, ordenó inmediatamente que el Leopoldville echase el ancla e intentara una maniobra arriesgada. Acercaos todo lo posible al costado de estribor. A las 6:30, media hora después de la explosión del torpedo, con una maniobra espectacular, Pringle logró posicionar su destructor junto al costado del transatlántico, que era mucho más grande. Mientras los dos barcos chocaban entre sí debido al oleaje, los hombres del Leopoldville hacían cola para saltar al pequeño destructor que el mar hacía subir y bajar a una altura de casi 2 pisos. Algunos soldados morían en la caída entre los dos cascos. Los marineros británicos contemplaban con horror la lluvia de cuerpos. A bordo del Brilliant, el marinero Jack Dixon presenciaba la escena. Era tremendo ver a aquellos hombres saltando y cayendo sobre la cubierta metálica. Era terrible. La tripulación del Brilliant acumulaba hamacas para tratar de amortiguar la caída de los soldados. Pasé por encima de la barandilla a una red de carga. Cuando el Brilliant subió, un marinero inglés que había allí me dijo: «¡Salta, Yankee!», y yo salté. Yo les decía que se retirasen a babor para alejarnos del lugar sobre el que estaban saltando otros hombres. Tenían que apartarse porque otros hombres podían caer encima de ellos. La idea era, primero y ante todo, distribuir el peso. Yo dije, vamos, salta, a ver si lo consigues. Y él me dijo, no, salta tú. Yo dije entonces, no, vamos a saltar los dos. Y por suerte, pudimos agarrarnos a la barandilla y los marineros ingleses nos subieron a cubierta. Cuando el capitán del Brilliant pensó que ya tenía todas las tropas que podía recoger con ciertas garantías, dijo, «Nos vamos». Señor, el barco está al máximo de su capacidad. No podemos recoger más hombres. Ponga rumbo a Cherburgo. Adelante, despacio. No se sabe con certeza cuántos hombres se salvaron en el Brilliant. Las estimaciones varían entre 500 y 800. Hacia las 7:20, casi una hora después de haberse situado a su lado, el Brilliant se separa del Leopoldville que estaba hundiéndose. Pero la mayor parte de las tropas, unos 1.200 hombres, aún permanecían a bordo. Cuando el Brilliant se dirigía a Cherburgo, el sobrecargado destructor se cruza con el primer barco de rescate que va a auxiliar al barco que se hunde, hora y media después de la explosión del torpedo. Pero a los soldados que quedaban en el Leopoldville se les acababa el tiempo y se vieron obligados a saltar a las oscuras aguas de diciembre. Yo fui uno de los primeros en saltar al agua. Pude ver cómo se hundía el barco y podía oír a la gente gritar, llamando a sus madres con desesperación. Nos habían dicho que debido al frío solo podríamos permanecer con vida en el agua unos 20 minutos.
Recuerdo que vi un trozo de cuerda junto a mí. Yo no quería abandonar mi trozo de madera porque era mi tabla de salvación. Pero sabía que no podría durar mucho tiempo en el agua. Así que dejé la madera y agarré la cuerda. Y lo siguiente que recuerdo es que dos muchachos tiraban de mí hacia arriba. Cuando veía pasar cuerpos con la cabeza dentro del agua, sabía que ya estaban muertos. Eso es lo que más me obsesionó durante años. Hacia las 8:30, más de 2 horas y media después de ser alcanzado por el torpedo, aquella explosión fatal acabaría con el Leopoldville. El barco se fue a pique como en una película de Hollywood. La proa se levantó 90 grados sobre el agua y se hundió. Restos que hablan de los últimos momentos a bordo del Leopoldville están desperdigados por el fondo del mar. Cascos, armas, incluso botas yacen entre los restos. Son recuerdos muy duros de lo que ocurrió aquel día de Nochebuena de 1944. Sin una lista completa de los hombres que iban a bordo, el misterio de cuánta gente murió ha permanecido durante años sin resolverse. La última estimación habla de 763 hombres. Un trágico número si se tiene en cuenta que el barco estuvo tambaleándose durante más de 2 horas frente a un puerto muy activo. Todavía hoy sigue viva la pregunta: ¿por qué no llegó antes la ayuda? El ataque al Leopoldville el día de Nochebuena de 1944 provocó una cadena de desafortunados sucesos que causaron la pérdida de muchas vidas. Para ver si el barco arroja algo de luz sobre lo que ocurrió y si se pudieron salvar más vidas humanas, una nueva expedición se dirige hacia donde el Leopoldville fue torpedeado y hundido. 2 nuevos miembros se unen al equipo de inmersión. Son de Bélgica, el país de donde procedía el Leopoldville. Para mí, lo principal es la historia del naufragio. Es un barco belga con una historia belga. Aunque no es solo por los belgas, porque había gente de diferentes nacionalidades, americanos, ingleses, congoleños, gente que murió en este barco. La tripulación del barco fue muy criticada por no prestar más ayuda tras el ataque del torpedo. Los buzos belgas están deseando descubrir algo que corrobore o desmienta estas acusaciones. Como los supervivientes de la tripulación cuentan historias muy diferentes, lo que yo busco aquí son pruebas que demuestren que lo que nos cuentan es verdad. Desde el hundimiento, los soldados supervivientes cuentan cómo la tripulación los abandonó cuando más la necesitaban. Creo que se habrían salvado más hombres si la tripulación hubiese ayudado de algún modo. Mientras estábamos en cubierta, vimos cómo miembros de la tripulación del Leopoldville corrían con sus maletas y con las jaulas de sus pájaros y subían a los botes salvavidas y se iban. Los soldados americanos no se enteran de que 1 hora después de la explosión, el capitán Lindborg, comandante del barco, da a su tripulación la orden de soltar todos los botes y balsas salvavidas y de abandonar el navío. La tripulación no nos ayudó. Se fueron en los botes salvavidas y nos dejaron allí. Estaban más pendientes de cuidar de sí mismos. Al Vía, el sargento de comedor, se encontró cara a cara con miembros de la tripulación que estaban huyendo. Conseguimos llegar hasta el final del buque. Vimos un bote salvavidas que aún estaba atado al barco. Le dije a Charlie que allí había un bote vacío y que no entendía por qué no se subía nadie. Anduvimos por la zona donde estaba y 2 marineros nos dijeron que teníamos que irnos de allí.
Yo pregunté qué pasaba y en un inglés deficiente nos dijeron que aquel bote estaba destinado a la tripulación. Yo dije que podría llevar a 35 personas. ¿Cuántas personas cabían allí? Pero el destino interviene en favor de Al y su amigo Charlie. Unos minutos más tarde, el HMS Brilliant se acerca al costado del Leopoldville y aplasta aquel bote y otro más, matando a la tripulación que intentaba abandonar el barco. Estábamos allá arriba mirando hacia abajo y vimos los cuerpos flotando en el mar. Y gracias a Dios Charlie y yo no estábamos entre ellos. Danny y Eric son conscientes de que hay voces que culpan a la tripulación de no haber prestado ayuda suficiente, pero se preguntan si no influyeron también otros factores. Como belga solo quiero saber lo que ocurrió. Se puede escuchar una versión de la historia, pero hay muchas ideas diferentes sobre lo que ocurrió. Había una guerra, y en la guerra muere gente. La pregunta es, ¿quién es el culpable? Es difícil de decir. Los submarinistas van descendiendo en la oscuridad con la esperanza de que el barco pueda desvelarles más razones de por qué los acontecimientos sucedieron así y por qué murió tanta gente. Una de las principales sensaciones que uno tiene al explorar estos restos es su aspecto espectral. Es una estructura enorme donde es muy fácil perder la noción de dónde estás. Sientes toda la estructura pendiente sobre ti, la oscuridad, las fuertes corrientes. Es un pecio que resulta fantasmagórico. Si conoces la historia del barco, siempre estás pensando en aquel drama y cuando lo estás explorando te vienen a la cabeza las historias que algunos supervivientes te han contado. Siempre está muy tranquilo, inmóvil, y casi se siente el pánico y el caos que se produjo a bordo después del impacto. Durante los últimos 4 años había estado oyendo historias solo del lado americano. Ahora hemos encontrado a un superviviente belga. Ha sido muy importante para nosotros porque nos ha explicado lo ocurrido visto desde su lado. Creo que transportamos sin problemas unos 53.000 soldados durante la guerra. Nos llamaban el barco de la suerte. Roger Pues nunca ha contado su versión ante las cámaras hasta ahora. El 24 de diciembre de 1944 estaba de guardia en la sala de máquinas cuando explota el torpedo. De repente se oyó un bang, un enorme estruendo, una explosión. Poco después ordenan parar las máquinas inmediatamente. Y nosotros esperamos y esperamos. Fui a la sala de calderas con mi llave de volante de válvulas y empecé a cerrar las 18 válvulas del combustible. Tenía miedo. Traté de cerrar las válvulas lo antes posible, antes de que se produjese otra explosión. El capitán nos dijo, salid de ahí, vamos a cubierta. Cuando Roger subió a la cubierta, vio cómo se acercaba el Brilliant y, al igual que al día, vio cómo el destructor aplastaba los botes salvavidas. El destructor se acercó al costado y aplastó 2 botes salvavidas. Fue imposible evitarlo. Entonces se dijo a los soldados, ahora es el momento de saltar. Eso es algo que no puedo entender. Los soldados que se quedaron
Quizás pensaban que el barco no se iba a hundir en mucho tiempo o que otro barco vendría a rescatarnos. Parecía que no se daban cuenta del peligro que corrían. Los buceadores continúan explorando los restos del navío en busca de cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el desastre. De pronto, cuando los submarinistas se mueven sobre lo que eran las cubiertas exteriores, el Leopoldville desvela un secreto. Los buceadores pueden ver balsas salvavidas llamadas balsas Carly. En cada una de ellas caben 12 hombres o más y están listas para su uso desde el momento en que se desatan, pero nunca se soltaron. Las encontramos en el lugar en que debían estar colocadas. El pecio reposa de costado. Y en la cubierta superior vemos todas las balsas allí, como si nunca se hubiesen desamarrado. Lógicamente las cuerdas y todas las ataduras habían desaparecido. Se habían podrido. Pero estas balsas se habían hundido con el barco, sin moverse de su sitio. Parece que no se utilizaron para desempeñar su función. Y hay que preguntarse si se pudieron salvar más vidas o no. Roger Puis lograba salir del barco que se hundía en uno de los últimos botes salvavidas. Dice que no faltaron botes o balsas salvavidas. Sí, había suficiente equipo de salvamento a bordo, pero no lo utilizaron. Creo que los soldados no estaban familiarizados con el equipo de salvamento y con la forma de utilizarlo. No nos dieron instrucciones a bordo sobre cómo manejar los botes salvavidas. Nada que ayudase a la supervivencia. Tuvimos que valernos por nosotros mismos. La mayor parte de la tripulación del Leopoldville abandonó el barco en botes salvavidas. Los soldados tenían que arreglárselas por su cuenta. Vi todas aquellas pilas de flotadores, todos atados con lonas, y pensé: si todo esto se hunde con el barco, no subirá a la superficie. Saqué mi cuello de trinchera y empecé a cortar las ataduras. Y resultó que cuando salí a la superficie, pude subir a uno de aquellos flotadores. Por desgracia, no se soltaron más balsas. Nunca sabremos cuántos hombres más pudieron haberse salvado. Y para las familias de los muertos, lo que ocurrió aquella noche seguirá siendo un misterio durante años. El desastre del SS Leopoldville, un buque de transporte de tropas torpedeado, comenzó con un engaño planeado en tiempos de guerra, cuyos efectos se extendieron a 4 décadas de paz. Tras el rescate se prohibió a los supervivientes que hablasen de lo ocurrido. Nos dijeron que no comentásemos nada, que no escribiésemos nada a nuestras familias, y nos censuraban las cartas. Eisenhower lo tapó. No querían que el enemigo supiese el éxito que había tenido el ataque. Después de la guerra, el suceso siguió siendo un secreto de Estado. Algunos supervivientes llegaron a la conclusión de que se quería ocultar la verdad. Entendí por qué querían ocultarlo entonces, pero no podía entender por qué seguían ocultándolo al cabo de los años, puesto que no había razón para que no se supiese. Mire qué ojos. 60 años después, familiares de los fallecidos luchan por averiguar qué les ocurrió a sus parientes y dónde están sus restos. Via Grantham tenía 19 años cuando se hundió el Leopoldville, acabando con la vida de su hermano Ferrell MacDonald. Y no hay mucho más que decir. Creo que esta va a ser mi tarjeta de Navidad. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos vosotros, Ferrell. Esto lo escribió el 22 de diciembre, 2 días antes de morir. Para la familia MacDonald, la forma en que murió Ferrell continuó siendo un misterio durante años. Nos dijeron que había desaparecido en combate y que había posibilidades de que estuviera muerto. No habían encontrado sus chapas de identificación. Eso es todo lo que les dijeron en 1945.
No mencionaron el Leopoldville, no mencionaron el hundimiento. Nos dijeron que no sabían lo que había pasado, pero nos mintieron porque sí lo sabían. Los padres de Bea mueren sin saber qué le pasó realmente a su hijo. Hasta 1997, la familia no averigua que murió en el Leopoldville. Farrell F. McDonald. A la familia de Joseph Thibodeau también se le oculta la verdad. Cuando murió, Joseph tenía 34 años y un hijo de 13. Mi padre se fue a la tumba sin saber qué le había ocurrido a su padre. Mi padre murió a los 51 años. Nunca le dijeron que su padre había muerto en el Canal de la Mancha. Nunca dijeron nada. Solo que había muerto en Europa. Esa fue la única información que recibió de su padre. Así fue y fue muy duro. Las autoridades sabían que habían muerto y, sin embargo, a las familias solo les dijeron que habían desaparecido. Después, cuando finalmente confirmaron las muertes, no se informó a las familias de la magnitud del desastre. Alan Andrade, escritor e historiador, ha trabajado sin descanso durante más de 15 años desempolvando documentos para ayudar a familiares como Bea Grantham y Barbara Shaw a descubrir los hechos que se ocultaban tras el desastre del Leopoldville. Él sospecha que los gobiernos prefirieron que lo ocurrido quedase en la oscuridad. Yo siempre digo que no fue un encubrimiento, pero sí que se dejó caer en el olvido. Los británicos, los belgas, los americanos, los franceses, todos cometieron errores que contribuyeron a la pérdida de vidas humanas, y creo que sencillamente convenía que aquello se fuese olvidando. Son muchos los errores fatales que se cometieron aquel 24 de diciembre de 1944. Farrell McDonald, Joseph Thibodeau y los demás mueren a la vista de la costa en un barco que tarda 2 horas y media en hundirse. Todavía estoy indignado por la muerte de tanta gente. Hay cosas que quedan prendidas entre la niebla de la guerra y esta sin duda es una de ellas. He oído muchas historias de cosas que se hicieron mal. Supongo que es la vieja ley de Murphy, la culpable de que todo saliera mal. Los submarinistas siguen explorando los restos en busca de más pruebas que expliquen las circunstancias del hundimiento. Ya ha aparecido una clave fundamental sobre por qué algunos hombres se quedaron sin balsas salvavidas aquella noche. Pero quizás esta sea la última prueba que se pueda obtener. Las fuertes corrientes están erosionando partes del pecio. Algunos de sus secretos están desapareciendo. Buena parte de la verdad ocurrida aquella noche está recogida en 2 informes que permanecieron secretos durante mucho tiempo después de la guerra. Uno es de las fuerzas norteamericanas, desclasificado en 1959, y el otro de las inglesas, que no fue desclasificado hasta 50 años después de la guerra. Las 2 personas cuyos actos se investigan más de cerca en los informes son el comandante del convoy, capitán del HMS Brilliant, John Pringle, y el capitán del Leopoldville, Charles Lindbergh. Hubo un fallo de comunicación sobre la gravedad de los daños causados al Leopoldville. Parece que el comandante Pringle no lo entendió del todo bien. El buque estaba dañado, pero no había peligro inmediato de hundimiento. La acción más criticada es el mensaje inicial enviado por el capitán Pringle a su alto mando. Señor, es el Leopoldville. Ha sido alcanzado. Comuníquelo al comandante en jefe en Portsmouth. El Leopoldville ha sido alcanzado. Dele nuestra posición. Sí, señor. Los 2 informes coinciden en que se produce un desafortunado retraso desde que Brilliant envía el mensaje de emergencia. Pasan más de 40 minutos hasta que se recibe y nunca se ha sabido la razón. Peor aún,
El mensaje de Pringle se emite en una radiofrecuencia que la cercana Cherburgo no puede recibir, con lo cual se retrasa la ayuda desde el puerto. El fallo en estas comunicaciones iniciales es el catalizador de los fatales errores que siguen. Las tropas que están a bordo del Leopoldville no lo saben, pero las tropas americanas estacionadas en Cherburgo ven como el convoy se ha detenido y le envían señales. Media hora después de la explosión del torpedo, llegó la respuesta de un buque de la escolta. El Leopoldville había sido torpedeado y necesitaba ayuda. Cherburgo se interesó por qué clase de ayuda, pero por razones que hasta hoy se desconocen, no hubo respuesta. El resultado fue que el puerto más cercano no iba a poner en marcha un rescate inmediato. El capitán Lindborg también es criticado. Alrededor de las 7 ordenó a su tripulación que abandonara el barco, pero no dio la orden a las tropas americanas que seguían a bordo. 45 minutos después, Lindborg ordenó que se soltaran todas las balsas salvavidas, pero los submarinistas habían visto que en el pecio seguían atadas algunas. El capitán no pudo ofrecer explicaciones a estos hechos. Él y su testimonio se hundieron con el Leopoldville. Los buceadores continúan avanzando por entre los restos del navío. Las imágenes del pecio tomadas por la sonda multihaz muestran que el estado del frente es preocupante. Están expectantes por ver si la proa se está rompiendo y están desapareciendo las últimas pruebas. A medida que los submarinistas se acercan a su objetivo, sus temores se van confirmando. La estructura de la proa, que según los informes del año anterior estaba intacta, se ha derrumbado por completo, formando un montón de escombros. Casi no se puede adivinar qué se trata de la proa. La proa muestra los efectos devastadores de las fuertes y constantes corrientes a lo largo de 6 décadas. Es un anticipo de lo que le ocurrirá a todo el barco. Finalmente, los buzos identifican la parte frontal de la proa y con ella surge otro eslabón fatal de los trágicos sucesos del 24 de diciembre de 1944. Cuando los buceadores exploran la parte delantera del SS Leopoldville, recientemente derrumbada, descubren una prueba. Conseguimos encontrar el extremo frontal de la proa, y colgando de él estaba la cadena del ancla. Parecía haberse partido. Si fue desde el barco cuando la proa se rompió, o cuando se hundió, o antes de hundirse, eso no lo sabemos. El informe americano del hundimiento dice: a las 18 horas 20 minutos del 24 de diciembre, desde el HMS Brilliant, se ordena que el barco eche el ancla. Indíqueles que echen el ancla. Su planteamiento inicial es que hay 2 posibilidades: que el barco haya sido torpedeado por un submarino alemán o que haya chocado contra una mina alemana. Si se trata de un campo de minas, es muy urgente ordenar que echen el ancla para evitar que el barco se encuentre con otra mina y haya una segunda y catastrófica explosión y se produzca el rápido hundimiento del barco. La cadena sobre la proa demuestra que el barco echó el ancla. El informe americano critica a Pringle por su decisión, creyendo que en 2 horas y media daba tiempo suficiente para remolcar al Leopoldville hasta la costa, con la posibilidad de salvar a todos los que iban a bordo. No sé cuál habría sido el resultado si no hubiésemos echado el ancla. Quizás podía haber sido la salvación, porque todavía teníamos un motor en funcionamiento. A lo mejor podíamos haber encallado en un banco de arena. Por el contrario, el informe del almirantazgo británico afirma que la orden de echar el ancla que dio Pringle es correcta, considerando la fuerte marea y las condiciones del mar. En caso contrario, no habrían podido maniobrar para poner el Brilliant al costado del Leopoldville, y por esta acción, muchos supervivientes consideran que Pringle es un héroe. Yo admiraba a aquel hombre. Creía que era un gran marino.
llevar el barco junto al otro y amarrarlo, mantenerlo allí mientras los dos barcos se entrechocan uno contra otro, bueno, yo le debo la vida. ¿Fue una locura o un acto de valentía? Yo creo que un poco de las dos cosas. Salvamos 500 vidas americanas y eso me basta. Ponga rumbo a Cherburgo, adelante, despacio. Cuando el Brilliant se dirige hacia la costa dejando al resto de los hombres, Pringle comete un último y fatal error de cálculo. Parece ser que había supuesto que el pequeño barco que había salido de Cherburgo sería el adecuado para recoger a todos los soldados americanos. En realidad, dada la rapidez con la que se hundía el barco y dado el número de barcos disponibles, resultó ser inadecuado. Fue una noche con una comunicación deficiente, oportunidades fallidas y decisiones desafortunadas, cuyo resultado final fue la pérdida de cientos de vidas. De mi compañía murieron 153. Y creo que en total hubo 14 supervivientes. Perdimos 72 hombres de los 180 que había en nuestra compañía. Todos murieron en el agua. No habíamos perdido a ninguno en la explosión. Me siento fatal. Fatal por aquella situación tan horrible y por haber perdido tantos hombres. El torpedo mató a unos 300 o 350. Los demás no debieron morir. Los supervivientes y los familiares de los muertos tienen que vivir con una conclusión imposible de olvidar. El hecho terrible es que aquel rescate tan chapucero mató a más hombres que el torpedo alemán. En el cementerio americano de Normandía tienen inscrito un legado duradero. Los 1500 nombres del Muro de los Ausentes representan a aquellos cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. 1 de cada 3 es de la 66 División, perdida en el Leopoldville. El superviviente George Bigelow vuelve a Francia para honrar a sus camaradas caídos. Cuando miré el muro, me sorprendió ver la cantidad de nombres de la 66ª División. En cada panel estaba el nombre de alguno, y nunca había pensado que algunos de ellos no habían sido recuperados. Creía que probablemente estarían enterrados en el cementerio. Dios mío. Todos nuestros hombres. Una hora después de que el barco se hundiera, solo se veían cadáveres flotando. Entre ellos estaba Joseph Thibodeau. El velo del secreto impidió que su familia supiera que estaba enterrado en Normandía. Más de 60 años después, Barbara Shaw es la primera de la familia que visita la tumba de su abuelo. Mi padre te echó mucho de menos. Has estado aquí 63 años completamente solo. Descansa en paz. Te quiero. Como tributo final a los hombres que murieron en el Leopoldville, un pequeño grupo de supervivientes y familiares visita el lugar del naufragio. Pedimos a Dios que esté con las almas de aquellos hombres que no pudieron salir con vida. Los que estamos aquí cumplimos los planes que vosotros teníais en vuestras mentes aquel día de Nochebuena hace 64 años.
Y os damos las gracias por haber estado con nosotros. Amén. El pecio del Leopoldville es ahora oficialmente un sitio histórico protegido. Familiares y supervivientes pueden encontrar cierto consuelo al saber que el barco quedará intacto frente a la costa de Francia. Las corrientes del Canal de la Mancha borrarán finalmente todo rastro del Leopoldville, pero los recuerdos no desaparecen tan fácilmente. El día de Navidad siempre pienso en el Leopoldville y en los que se fueron. Y rezo por ellos. Nunca olvidaré aquello.